Bien, buenas noches, digo buenas tardes. ¿Cómo están, Jennifer, Johan? Buenas Buenas noches, tardes, Buenas Cristian. tardes, licenciado. ¿todo bien? ¿Listos para? Démosles unos 2 minutos más a los señores y empezamos. Bien, unos minutitos más y empezamos, ¿sí? Dicen, ¿es verdad que el próximo mes ya es clases presenciales? La verdad, la universidad no me ha indicado nada. En realidad, yo estoy como, bueno, estamos como docentes, algunos invitados, digamos, ¿no? A mí me han invitado para nomenclatura y aduanas. No nos han comentado nada porque tienen ya docentes de base, creo. Yo ya he dado clases Ok, para UTEPSA el año, hace 2 años, presenciales, pero después de 2 años me han vuelto a llamar. En realidad, se quedan siempre con los, como dicen, con los dinosaurios, ¿no? con los que están ahí una década más o menos. Con los dinosaurios, para que se jubilen ahí en la universidad. Pero sería bueno que esos dinosaurios se actualicen también. Que Sí, es que la en mayor las noticias parte, han habido que sí. los menores de 16 y 17 años están vacunando, ¿no? Ah, no, eso sí, todavía no está decidido, pero sí el presidente ha dicho que va a haber vacunas para los menores de 16 y 17 años. Y obviamente quieren volver a la normalidad, pues, ¿no? Pero se está volviendo a ver casos, han subido a 500 los casos a nivel nacional. Entonces, es que hay Oh, mucha gente del partido que no se ha vacunado y ellos siguen con esa situación, ¿no? Y que por la OCA y no sé qué, muchos del occidente no se han vacunado.
bueno, más los indígenas, ¿no? Los que no quieren o piensan que con todo su alimento como están no van a tener inconvenientes, ¿no? Pero yo creo que si están obligando, tienen que obligar a todos. Exacto. Al final Yo va a hasta ser ahorita no un... me he vacunado. No te vacunado. No, no he tenido la oportunidad. No, no sé si decirlo así, la verdad, no sabía si vacunarme o no, porque mi papá no estaba queriendo que yo me vacune. Y a la recaída cuando me dio el COVID por segunda vez, sí me dolió bastante, la verdad. Me pregunto si me vuelve a dar, me volverá a doler. Eso no sé. La tercera recaída. La tercera, porque han habido personas que hasta cuatro veces se han enfermado. Bueno, según las historias de mi tía. Justamente porque no tienen las defensas, es decir, pueden haber aguantado, bueno, más bien tenían defensas, pero cada que les daba, las defensas iban disminuyendo, digamos, ¿no? Generalmente los que han aguantado es porque tenían buenas defensas, y eso es lo que hay que proteger, digamos. Pero bueno, Claro, esperemos no te pase sí, nada, pero de todos modos igual tienes que vacunarte, si hay clases presenciales. ¿Y tú has tomado va, lo virtual? ¿Cómo? ¿Estás en Cochabamba, pero vives en Santa Cruz? ¿Cómo era la cosa? a ver, le cuento mi historia. Yo vine de Cochabamba a Santa Cruz el año 2020, a eso, más o menos en enero, febrero ya estaba viviendo allá. Ya, Yo no sabía si entrar a universidad privada porque es privada, ¿no? A mi claro, papá no le quería causar ningún inconvenientes. Pero mi ujú, papá también no me decía, no es un problema, entonces, ¿para qué trabajo? ¿Para qué son mis hijos? No sé, un montón de cosas me dijo. Así que de esa forma entré a la UTEPSA y bueno, también me llamó mucho la atención la infraestructura de la UTEPSA. Es muy bonita la universidad. claro, Y bueno, estuve febrero de manera presencial y marzo, cuando ya comenzó la pandemia, a mediados de marzo, ujú. bueno, ya pusieron la cuarentena rígida y ahí es donde ya empezó lo virtual para mí. Ah, ya, ya. Te Y has bueno, vuelto ahí a la nomás Cochabamba. así, sí, y no, me quedé todo el año en Santa Cruz hasta noviembre más o menos me quedo a vivir, porque no me sentía muy cómodo aquí, la verdad, así. Y para diciembre, vísperas de Navidad, he vuelto y de aquí ya no me he vuelto a mover. En febrero me infecté por primera vez aquí en Cochabamba y la verdad ha sido un mes bastante trágico. No era nada que lo esperaba, sobre todo para mis padres, porque ellos lo han sufrido más. Claro. He estado febrero, marzo, abril, he tenido que viajar a Sucre, a Oruro, hago muchos viajes, la verdad. Mis papás son de Oruro y frecuentemente voy a Oruro, pero esta Ujú. vez estoy yendo a Sucre por un tratamiento médico. Eso nomás, y por eso estoy de manera virtual y como Cochabamba también es más cómodo para mí por el clima y también es más hogar, por eso me quedo aquí. Pero si vuelven Entonces, ya las clases, vas a tener que volver a Santa Cruz. exacto, tengo que conseguir cuarto nuevamente, anticrético, alquiler, no sé. Yo por eso estaba esperando que fuera al año, o sea, por mí al año no hay problema hasta que lo consiga, pero ya para el siguiente mes se me hace muy complicado. Claro, Y de directo. paso, sí, carnet de vacunación, me imagino que van Sí, a pedir o va a ser como ese requisito, sí. ¿no? Es que ese es el detalle, pues el detalle que uno no quiere vacunar. Hasta yo no quería vacunarme, pero como soy docente también, me han pedido requisito indispensable que tengan la vacuna. Entonces ya no es uno que quiera o no quiera, sino es obligatorio, se va a volver obligatorio. Ese es el detalle. Y el detalle es obligatorio porque también tienes que proteger a las demás personas, ¿no? Es decir, independientemente que vos te protejas, estés infectado y no quieras vacunarte, es como si estuvieras haciendo daño a los demás, digamos, ¿no? Obviamente. Sí, eso. Dicen, ¿se va a volver a clases presenciales? Eso estaba comentando James, hermano, pero no tengo aún ninguna información. Lo que sí, en la noticia anoche he visto un rato, sí van a ver, quieren vacunar a los chicos de 16, 17 años, ¿no?
Ujú. Sí, para los de promoción, prepromo, son prácticamente. Pero veremos qué es lo que pasa. Bueno, de todos modos hay que estar atento a todo esto, ¿no? Ahora sí, Milenka, empecemos con las noticias. Ahora sí empezamos de nuevo. ¿Cómo estás, Milenka? Prendan sus cámaras, por favor. Somos 2, 4, 5 y nadie. Buenas Bueno, tardes, Licen. Ahora estoy llegando a mi casa. Rosita. Estoy ¿Cuánto tiempo en te el auto. esperamos? Licen, Jenny, quería por favor pedirle que hoy día no voy a poder prender mi cámara, es que estoy en el Ingenio y me olvidé traer mis auriculares, entonces estoy con el celular en la oreja para poder escuchar. igual que nada. Ya, Oiga, Lisa, Ya, porfa, gracias. ya. Johan, ¿qué dices? le dicen yo tampoco soy vacunado y tampoco me quiero vacunar. Te vas a tener que, sí, no, hasta yo, como les digo, yo tampoco quería vacunarme porque yo parto de lo que dice parte de la gente, ¿no? Que esta enfermedad ha sido provocada y todas esas vacunas son como algo que nos va a afectar de alguna forma. O en realidad está afectando a gente o a personas que no están sanas, ¿no? Es más o menos como que quieren Exacto. hacer desaparecer a la gente que no va a servir en este planeta, algo así. Por eso los ancianos los han empezado con el COVID, han sido los primeros en caer, digamos, ¿verdad? Y bueno, son conjeturas, ¿no? Pero yo creo también en eso, porque eso se ha ido plasmando desde hace años ya, ¿no? Es decir, los millonarios quieren tener su hegemonía, pero con personas que no estén destruyendo el medio ambiente, el mundo, digamos, ¿no? Y la sobrepoblación es algo de eso. La juventud es el problema, no la gente mayor. Sí y no. En realidad la gente mayor, lo ven la gente mayor un problema porque ya no son productivos, según la gente que habla de esa forma, ya no La son juventud también no productivos. es. Ahora los millennials, no sé, podría ser también dependiendo, ¿no? Que en realidad en ciertos países es obvio, digamos, ¿no? Los millennials están caracterizados por no hacer nada, por no querer hacer nada en su vida, digamos. Entonces, ni para arriba ni para abajo, digamos, ¿no? Entonces, no sé cómo se verá. Yo creo que parte de cada uno también, ¿no? Es decir, cada uno tiene su propio pensamiento, ¿no? Yo tengo hijos igual de 18 que, bueno, Sí, quieren porque salir. yo tengo mi hermana que es evangélica y los evangélicos me enteré de que si su pastor hace algo, ellos también pueden seguir ese camino. Y él ha dicho, ¿no? De que los que quieran vacunarse lo pueden hacer, pero en lo personal él no lo va a hacer. Y también mi hermana ha agarrado esa idea y no lo ha hecho, ni su familia lo va a hacer, digamos. A ver, quiero que entiendan algo, por eso también ustedes están estudiando, y fuera de que no soy partícipe de la política ni de la religión, ¿sí? Porque al final, para mí, hacer el bien depende de cada uno, o hacer el mal depende de cada uno. Pero el detalle, el problema de la política y de la religión es que te van dominando la mente, ¿ya? Te van limpiando la mente, te van metiendo ideas, cosas en tu mente. Y como dice el tema de Ricardo Arjona, ¿no? Para hacerse ricos con la fe y con la misma política, porque al final te meten todas esas ideas y con 10 pesos a los pobres, por ejemplo, en cuestión de política, estoy hablando del socialismo, los manejan de cualquier forma. ¿Sí? Y los que entran a la religión generalmente también son débiles porque tienen muchos problemas, problemas familiares, problemas personales, entonces son fáciles Dominar. dominar, exactamente, ¿no? Y poner las ideas. Si yo no estoy en contra, no estoy en contra, pero he visto mucho, he vivido mucho tiempo y he tenido hasta, así entre nos, hasta una esposa que ha sido cristiana, entonces yo estoy divorciado, pero he visto que
no es lo que se ve o lo que se pinta, ¿me entienden? Porque te pueden decir muchas cosas al principio, pero son peores que los, no sé, ¿qué puedo decir? Católicos o que las personas que no profesan cierta profesión. Es decir, profesan algo en su templo, pero afuera son otras personas. Entonces, no le veo, digamos, ¿no? Pero, bueno, para mí Dios está arriba, es decir, yo creo en un ser superior, ¿no? Fuera de que también he pensado mucho en lo de los extraterrestres y todo eso. Es decir, hay mucho para pensar, La ¿verdad? vida fuera de la Tierra, ¿no? Claro, exactamente. Y hay, obviamente, nosotros somos Claro. un arroz en todo el universo, ¿no? ¿Y quién ha creado todo eso? Sé que hay un ser supremo y bueno, y la fe es justamente eso, ¿no? Pensar en alguien que esté por arriba de uno y intentar pedirle, no sé, apoyo de alguna forma, que lo hacemos la mayor parte. Cuando estamos mal, Dios mío, por favor, ¿verdad? Siempre hacemos eso. Pero cuando estamos bien y nos acordamos del Diosito que está arriba, ¿verdad? Y eso es para todos, ¿no? Y es cuestión psicológica también. Pero sí es bueno tener creer en algo, ¿no? Creer en algo. Y fuera de eso también tenemos que creer en nosotros, porque es parte de nosotros hacer cualquier cosa, ¿no? Son decisiones que nosotros hacemos y nosotros tenemos nuestro propio mecanismo de autosuperación, pero tenemos que saberlos activar, ¿no? Ustedes saben que nosotros aplicamos el 10% de todo nuestro Sí. cerebro, ¿no? Entonces, podemos llegar más adelante. Hay mucha gente, nosotros nos estamos muriendo por algún problema, me incluyo porque también tengo problemas, pero después veo a estos señores que no tienen un pie, no tienen brazos y están haciendo ejercicios, salen adelante, a este que no tiene brazos ni piernas y es un gran orador. Entonces, nosotros nos morimos, nos ahogamos en un vaso de agua, pero hay varias personas, muchas personas fuera de nuestro ámbito familiar que sufren más que nosotros y nosotros nos ahogamos, ¿verdad? Y ahorita nosotros somos privilegiados, los que estamos aquí, yo estoy hablando, ustedes están allá porque, bueno, amaste renegar a Jennifer con sus hermanos o Johan con su hermana. Es decir, estamos felices, ¿no? A comparación de África, a comparación de muchos países, o a comparación de Bolivia en los pueblitos, digamos, ¿no? Esa gente bueno, vive en el campo, pero también es parte de su vida, ¿no? Ese es el detalle. La cosa es no hacer daño a los demás, creo yo, ¿no? Porque la misma religión no te va a cambiar. El único que tiene que cambiar eres vos y el único que se va a dar cuenta es Dios desde arriba, digamos, ¿no? Si no haces daño o haces daño a algo. Y lamentablemente, y yo lo he comprobado, que todo da vueltas, ¿verdad? Tú haces daño y lamentablemente Eso lo va a vas a volver. pagar. Se va a volver. Lamentablemente va a ser Lo así. vuelve. Y lo que yo no quiero es, como tengo hijos, que es la verdad también, que algún momento cuando alguien ha hecho mucho daño y fallece por algún caso, digamos, los hijos igual van a sufrir. Es decir, lamentablemente eso es lo malo, ¿no? Que yo no quisiera que mis hijos sufran por algo o por algún error que yo he cometido. Pero la verdad da vueltas, el mundo da vueltas y las situaciones dan vueltas, ¿no? Y a veces uno no lo busca, ¿no? Uno no va a ir a buscar problemas, pero llegan. Y es lo mismo, ¿no? ¿Por qué se ha muerto? Ah, ¿qué ha salido? Se ha chupado y está en su auto. Entonces uno busca la misma situación, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que cuidar, ¿no? Y en relación a la religión, como les digo, y la política es meramente algo que te van a ir dominando por el resto de los tiempos, digamos, ¿no? Ustedes ven en todas las iglesias, los pastores son millonarios, son ricos, con la fe del diezmo. Yo he ido 3 veces a la iglesia. En la primera sí he llorado, me ha gustado, digamos, y ya entró el pastor. Para la segunda, la misma situación. Dije, pero esto ya lo he escuchado, digamos, ¿no? Ya medio que me quedé ahí. Fui la tercera y obviamente en el diezmo, cuando dan tus ofrendas, ahí es donde le ponen más
más énfasis, ¿no? Para que puedas El aportar diezmo es el 10% de su sueldo, creo, ¿no? 10%, ¿no? Y los que son de las congregaciones sí o sí dan el 10%, y diez aparte por ciento de lo que uno trabaja. de su Así sueldo, es. sí, y aparte la ofrenda, ¿no? Que cada fin de semana te pide. Por eso, es decir, esa situación yo lo he vivido, por eso alguna vez he preguntado ¿y por qué? Que yo doy con, bueno, es lo que me decían, ¿no? Yo doy con fe. Ahora, lo que haga el pastor con mi plata ya es su problema, digamos. Bueno, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Andan en sus Hilux Claro, 2021. no, son pues... Y yo le pregunto a mi hermana, ¿y por qué le das? Y ella me dice que él al encaminarse a la palabra del Señor es el Señor que lo está bendiciendo. Por eso es que todo, tiene de todo él. Sus hijos están en la mejor universidad. Una casanga, sus últimas camionetas que tiene. Pero es ¿Conocen a bendición. Ricardo Claure? ¿A Es Ricardo bendición. Claure? ¿Conocen a Ricardo Claure, ese pastor barbudo del año 2010? Cristo viene, ¿conocen? Sí, lo he escuchado. Sí, una vez lo he visto, me acuerdo. No, no sé, me han hecho acordar todo lo que están diciendo. No, hay varios. Bueno, todos. La mayor parte es justamente para que se hagan ricos con la fe, como dice Ricardo Arjona, ¿no? Pero bueno, cada quien, como te he dicho yo, cada quien ya es dueño de su vida, pero son muy manipulables. Los cristianos son muy manipulables, igual que los políticos, digo que los que están en la política, porque con 10 pesos los manejan a todos los que no saben pensar. Por eso en el Senado, en los diputados, levanten la mano y no saben por qué están levantando la mano, ¿verdad? La mayor parte no sabe por qué está levantando la mano, pero tiene que levantar porque está elegido por el más, digamos, ¿no? Bueno, como les digo, cuestión de política y religión, pues, cada uno con su creencia, pero yo tengo mi punto de vista y yo creo que cada uno de ustedes también, ¿verdad? Entonces, bueno, Eso es algo que nunca va a terminar, ¿no, licenciado? no, jamás eso viene. Y como les digo, hay también muchas cosas dentro de la Iglesia Católica que si se descubrieran o se dieran a la luz, como las películas que ha sacado, se me fue el nombrecito, eh, Mel Gibson, por ejemplo, en La Pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Sí, otro que ha sacado, y obviamente la Iglesia Católica ha prohibido, ha indicado que no se debía hablar de eso. Hay muchas cosas que también se esconden, ¿me entiendes? Entonces, El Vaticano ahorita está con problemas, ¿no? respecto a, no supe. Eh, a, a lo que es más hablado del Vaticano de violación y todo eso. Ah, Más de de los curas, sí. sí, sí. Bueno, sí, por eso está saliendo a la luz muchas cosas, ¿no? Que la misma Iglesia Católica intenta cuidar. Y es por eso que muchos políticos, muchas personas que conocen por lo menos algo de la Iglesia Católica hablan, ¿no? Respecto al Vaticano, del mismo Papa, de los expapas que han estado. Porque siendo un país, porque el Vaticano es un país independiente, ¿no? Es uno de los más ricos del mundo, digamos, ¿no? Y bueno, pues solventado también por todos los países del mundo, ¿no? Justamente porque la Iglesia Católica es una de las religiones más grandes del mundo. Y de ahí se separan ya las otras religiones. Que igualito es de la misma forma como hemos hablado, cada uno tiene su forma de tratar a su gente, pero ¿para qué? Para sacarles, pues obviamente, ¿no? ¿Cómo se mantiene la iglesia? Con las dádivas, con las ofrendas, con los diezmos de los creyentes, ¿no? Si no, Una no vez va. escuché que el Vaticano era el Banco Mundial, licenciado, de que todo el dinero está ahí de todo el mundo. No. El Vaticano es un país que independientemente es uno de los más ricos del mundo, obviamente, pero que tomen en cuenta que en sus bancos del Vaticano, esta gente que roba, así lo digo directamente, roba, narcotraficantes y todo eso, puede meter en esos bancos y allá no los fiscalizan. Son como islas
¿cómo se llaman estos lugares donde no pueden entrar ninguno? Paraísos fiscales. Paraísos fiscales, exactamente. Panama Papers. Son esos paraísos fiscales, ¿no? Evo Morales, Linera, todos tienen su plata ahí, son millonarios. Hasta la que está en la cárcel ahorita, seguro que tiene su plata. Alguien que no hable mucho, que se quede 5 años, va a salir millonaria, digamos, ¿no? Pero bueno, cada quien con su chiste. ¿Sí? Políticamente, desde los diputados, todos tienen plata afuera, a ver. Son millonarios. Pero hasta en el Vaticano pueden llevar y guardar su plata. Es otro paraíso fiscal, siendo el Vaticano parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que permite eso, Más o menos en el mundo no se va a abrir eso, como no se va a abrir esta situación de estos lugares, porque es algo privado, se podría llamar. Es más o menos como la ley que querían abrir, lo dejaron en statu quo, esta ley para las ganancias, ¿se llama? Ganancias ilícitas. Ilícito. Sobre ganancias ilícitas, ¿verdad? Ayer lo ¿Pero han la parado. aprobaron? No aprobaron. Lo dejaron, lo dejaron así para que puedan consensuar. Es que toditos están saltando. ¿No? Nadie quiere que le revisen sus fortunas, ¿no? Y hasta los mismos comerciantes, por eso es tan ridículo nuestro país, que los que están reclamando son los que están inscritos al régimen simplificado. ¿Y por qué? Digamos, si supuestamente no tienen plata y no pagan impuestos. Si son los primeros que deberían pagar, porque la verdad que son igual millonarios. Todos los que están en régimen simplificado, aunque tengan sus puestitos que digan, entre comillas, que vale 1,000 pesos, digamos, todo lo que tienen su puesto, es mentira. Pues tienen almacenes, casas por todos lados. Pero bueno, se ha parado esa, ¿cómo se llama? Esa ley hasta que haya un consenso, ¿no? Porque si no, van a entrar en problemas. Esta semana, como alguien me ha dicho, y es verdad, ayer he escuchado, puede que sea algo catastrófico en nuestro país, por la situación de que mañana supuestamente tiene que declarar el gobernador en La Paz, Camacho. Camacho. No sé si irá. Acabo de leer que lo acaban de suspender, dicen. Lo acaban de suspender. Sí, Se ahorita lo suspendió, acabo de leer. Lo voy a leer. A ver. No, pues ponlo, veamos la noticia. Ya que Milenka no llega a su casa. ¿Milenka ya llegó? No, le dicen, ¿No? en 10 minutos ya llego. Es que estaba en la zona sur y vivo por la zona norte. ¿No? Creo que nos salió peor cambiar de horario de 1 a 2. Ya, dale. Aquí dice, el deber dice, la Fiscalía Departamental de La Paz decide suspender la toma de declaración de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, que estaba prevista para este jueves en la sede de gobierno. Si lo han suspendido es por no miedos. Claro, es por miedo también por todas las represalias que puede haber en Santa Cruz, digamos, ¿no? Porque han dicho que iba a correr sangre supuestamente y está en riesgo también su vida si va a la ciudad de La Paz, ¿no? Es lo que han dicho. Entonces, con lo de su padre más, con lo del gobernador de Cochabamba, ya James, al que apoya, ¿cómo se llama? Manfred, A Manfred al Reyes alcalde, Villa. al alcalde. El alcalde también tenía. Entonces, obviamente, ya el gobierno ya está dentro, ya está con sus leyes, que ya no haga ese seguimiento político a esas personas, que los deje gobernar. Más bien que intente aliarse, creo yo, es decir, si fuera del gobierno, intentaría reunir, no importa, a todos, ¿sí? Darles lo que les corresponde para que se mueva, yo hacer gestión, ¿sí? Así yo también voy a tener apoyo en el siguiente gobierno, ¿sí? Pero bueno, cada uno con su problema, ¿no? Pero ven, ustedes saben que hasta eso afecta, ¿no? Ya las repercusiones se han ido viendo, ¿no? Yo tenía que ir al hospital, ahorita estoy sin seguro, me han dicho de una vez, hazlo, porque al final va a haber
huelgas, bloqueos, cómprense ya sus, sus víveres porque se va a bloquear Santa Cruz supuestamente, ¿no? Y que puede Dicen que va a haber paro cívico. ¿Va a haber paro cívico en el deber? Dicen que Quieren va a haber, el día, dicen que va a el haber 11. paro cívico el 11 de octubre. El 11, pero el 11 Ah, cae y el lunes. 12. Mm. Y lo peor, yo tengo tan mala suerte que este día me toca mi segunda dosis. 12 de octubre hay una concentración masiva de masistas en la Plaza San Sebastián, aquí, cerca de la terminal. El Evo va a estar. Evo Morales, claro, pero por eso, es decir, si se dan cuenta, hasta eso es, afecta a todo, Ahí tengo el ¿verdad? comunicado, dicen del comité, mira, para el 11. Paro Cívico Nacional. Esto, pero en relación a lo de Camacho, ¿verdad? El Comité Pro Santa Sí, Cruz comunica, pero ahora como se ha suspendido, yo creo que lo van a suspender también, que va a eso ser, fue hace una hora y lo suspendieron como al mediodía. Salió el informe de que se había suspendido por pedido de la población, algo así. Algo así estaba por explicando. lo mismo que se ha suspendido allá en La Paz, ¿cómo se llama? La declaración de Camacho, ¿no? Bueno, es que todo, la verdad, se han dado cuenta, todo es político, ¿no? Todo es político. Y eso influye, va a influir y va a seguir influyendo. Están pensando solamente en eso y la reactivación económica del país, ¿cuándo, digamos? ¿No? Ahorita es todo pensar políticamente, ¿no? Y los cupos de poder siguen peleándose. La misma aduana, a mí me siguen llamando que dicen ya han cambiado otros técnicos. Cada 3 meses están cambiando técnicos. Es que los primeros 3 meses han entrado por el grupo de las Bartolinas, los otros 3 meses han entrado el grupo de otras, ¿cómo se llama? De otros indígenas. ¿Me entienden? Estamos así. Lamentablemente estamos así. ¿Sí? Pero esos grupos de las Bartolinas, los Ayoayos, no sé, la verdad, cuando entran al poder, ¿son técnicos aduaneros los que entran o entra un tipo salido ya tal No, vez de secundaria o de primaria? no, en realidad en la aduana, de acuerdo a la constitución, no constitución, de acuerdo a la normativa legal, no pueden entrar personas que no sean profesionales. No dice es decir, la materia, porque hay abogados, hay economistas, hay de todo, pero que sean profesionales o mínimamente egresados. Los egresados optan o les dan un cargo de técnico aduanero 2, por ejemplo, ¿no? Un sueldo más o menos de 6,000 a 7,000 bolivianos. Y los técnicos aduanero 1, que sean cualquier profesional, si ganan unos 9,000, 10,000 bolivianos. Pero es a dedo igual, es que ellos no conocen nada de la normativa aduanera, me dejo entender. En realidad, todos, hasta yo, que he entrado como profesional de comercio internacional, obviamente tenía mi especialización en aduanas, pero cuando yo he ingresado, la mayor parte de los que han ingresado conmigo no sabían de aduanas. Eran profesionales, pero no sabían de aduanas. Pero lo bueno que hemos entrado en ese grupo con examen de suficiencia, ¿sí? Hemos dado un examen. Y cuando estaba Marlene Ardaya, había bueno, tenías que entrar por examen de suficiencia, si no, no entrabas. Pero ahora están sacando a todos y están metiendo a la gente que quieran. Obviamente deben ser profesionales, pero del grupo de estas Bartolinas o del grupo de los que les toque entrar. Pero el problema es que, ¿para qué están ingresando? ¿Para qué creen? ¿Para hacer gestión? No, para recaudar. Es decir, 3 meses, saca lo que puedas, me das tanto y chao. ¿No ve? Es eso. No le veo otra. Cuando empiecen a hacer gestión, yo creo que será el año, que hoy, este año se están llenando o les están dando, no sé, la oportunidad porque han votado, han apoyado al gobierno, les están dando por lo menos 3 meses, pero también los están metiendo a los que no saben justamente para eso, para sacarlos ¿cómo se llama? Con pruebas o sacarlos por incompetentes
¿me entiendes? Para que metan ya profesionales que han estudiado, que trabajen y que empiecen a hacer gestión, ya sea, según yo tengo entendido, para el próximo año. Entonces se ve de todo, en cuestión política se ve de todo. No voy a decir que dentro del MAS hay muy buenos asesores que han visto de ministros, profesionales, pero como también hay cualquier cosa, digamos, ¿no? Sin menospreciar si hayan estudiado o no, pero cualquier cosa, es decir, es como antes decíamos, ¿cómo va a entrar un abogado como al ministerio de Salud, por ejemplo? No, pues ni idea, ¿me entiende? Ahí debería entrar un profesional en salud, ¿verdad? Entonces, esas cosas que no son realmente algo que ayuda para la economía de nuestro país, para nuestra misma cara que se ve en el exterior. Ya les he dicho, ¿no? Embajadores o los mismos, ¿cómo se llaman? Los cónsules, cuando no hay embajadores, hay cónsules en ciertos países, deberían tener también una escuela de estudios para que puedan ser embajadores o trabajar como en el consulado, digamos. Pero para ir a trabajar de verdad, no solamente por política, para ir a ver pasaportes, firmar pasaportes, que generalmente eso hacen, ¿no? Se van de paseo a los países donde los mandan, ¿sí? Porque ustedes han visto, no hay ninguna noticia. El IPSE podría haber sacado noticias de que, a ver, el embajador de XX de Francia está haciendo una feria para que todos los exportadores de Bolivia manden sus productos o vayan a la feria, invitados, hasta gratis podrían haberlos llevado para que muestren sus productos en Francia, digamos. ¿Han escuchado alguna vez eso? Nunca. Yo no he escuchado nunca. ¿Sí? Es más o menos como cómo es la diferencia cuando hemos escuchado este Power Meeting de Ecuador, digamos, ¿no? Ecuador está invitando a toda su gente para que puedan hacer una feria, para que puedan intervenir no solamente en Ecuador, sino online en otros países, ¿verdad? Pero ya es algo que se está aperturando dentro de cada uno de sus países. Nosotros no estamos haciendo nada. Ese es el gran problema. Por ejemplo, ¿cómo se llama este que se estaba postulando para gobernador del Movimiento del Socialismo? ¿Cómo se llama? Mario Cronenberg. Cronenberg. Está dando la embajada de Uruguay. ¿Le han dado la embajada? Le están dando, y él supuestamente tenía que asumir el cargo hace unos 3 meses atrás. Debe ya estar allá. Sí, es que algunos igual han reclamado, otros que no están afines a Cronenberg han reclamado, no solo se iba a ir a Uruguay, no sé qué iba a ser, ministro de no sé qué iba a ser. Hasta han hablado, hasta ministro de Hacienda iba a ser. Es decir, por eso me llamaron Ministro de Economía ese. Ministro de Economía, de Hacienda, perdón, ministro de Economía y Finanzas iba a ser. Es por eso que me llamaba él. ¿Quién va a estar? Cronenberg va a entrar de ministro de Economía y Finanzas. Entonces vamos a depender como aduana, ¿me entiendes? ¿No? Sería viendo el nexo. ¿Quién entra? Es que es lo primero que se fija. ¿Quién entra como ministro de Economía y Finanzas? Porque él pone al presidente de la aduana nacional. Y la aduana, el presidente de la aduana o la presidenta pone ya sus gerente general, el círculo que hemos visto, ¿no? Y si puede, y si llega alguien, digamos, aquí que conoce al grupo que quiere meterme, por ejemplo, ahí me buscan, digamos, para poder coordinar, no sé, un trabajo conjunto, como lo han hecho para Puerto Quijarro cuando han quemado todas esas casetas, me han llamado de La Paz, me han dicho, me puede asesorar porque yo no conozco, me van a mandar, ok, no hay ningún problema, pero no la han, ¿cómo se llama? No la han asignado, no la han designado, es que vamos a hacer y después no lo hacen, ¿verdad? Es decir, hay muchos políticos que están esperando igual su carguito, en pocas palabras, ¿verdad? Es así, por eso la política es para estar un rato y bueno, por eso no quiero estar ahí porque después es obligatorio que hagas recaudación, ¿no? ¿Y qué es recaudación? Es corrupción, directo. No que te digan recaudación, recaudar impuestos o el gravamen arancelario, no, eso no es, eso es gestión. Recaudación es recaudar para el gobierno.
pero no para el Estado, que es diferente, ¿no? El gobierno es una cosa y el Estado es otra. Entonces, lo que entra de impuestos, con todo lo legal que se hace, se pagan los impuestos, el gravamen arancelario, impuesto al valor, eso va para el Estado. Pero lo que se recauda va para el gobierno. ¿Me dejo entender? No es recaudación. Ya, recaudación. Es decir, ¿qué le dices a un importador para que se agilice la importación? Eso es recaudar. ¿Ya, Dieguito? No aprendan esas cosas, pero por si acaso. ¿Ya? Bien, vámonos a materia. Ya hemos acabado lo de normas de origen. Ahora vamos a ver lo referente a formalidades aduaneras. Ya hemos ido avanzando, pero volvamos a tocar. Volvamos a tocar. Y tenemos formalidades aduaneras 1, formalidades aduaneras 2, valoración 1, valoración 2 y entramos a liquidación. ¿Ya? Con eso acabamos. Tenemos hasta el 28. ¿Tienen su calendario? ¿Hasta cuándo tenemos clases? Creo que hasta el 28, dicen. El 28 O de... 26. 26 de octubre. El Sí, 26 hasta el 26 de octubre y el 27 yo ya tengo Derecho Internacional. hasta el 26. Sí, siempre acabo un día martes. Ya, eso para tener en cuenta entonces. Dicen, ¿escuchó eso de que va a ser presencial ya? Estuvieron No. saliendo las noticias. No, Aparte- no. Bueno, se está, no, a nivel nacional ya está queriendo el ministerio, ¿no? Pero A nivel Santa Cruz me dijeron. yo creo que están Para, todavía. para noviembre. Para noviembre me dijeron, fija, volvemos a la Gabriel y en Otexa no me dijeron nada. Tendríamos que esperar porque no está decidido, porque en algunos casos, en algunos lugares está subiendo los casos de COVID. Ahora, como dice aquí la noticia, ¿no? Menores de 16 y 17 años podrán ser vacunados contra el coronavirus. Eso es justamente para volver a clases presenciales. Pero no, esperar nomás y estar atentos, pues laven su ropa, planchen sus pantalones, todos andamos de shorts, de abajo para arriba, o de arriba para abajo, ¿no? Entonces las chicas ya sus vestiditos, así que alisten nomás. Ya hay que volver, dicen, a las clases No, presenciales. Licen, es horrible para los que no vivimos en Santa Cruz. Ah, ese Ya es se el Sí, falta. problema. yo vivo a 12 Eso. horas de aquí. Ni modo, Hace falta hacerlo juntos ya. Te vas a vivir con James nomás. ya, Bueno, no puede ser que para eso sí vaya. ya. Para la El salida. chusasco. Claro. No, para vivir con Chaimes, dice, con Chaimes. Alguien ¿Cómo, quede cómo? Yo no. No. Yo vivo Atrás solo. de la universidad dan anticréticos. Hay cuartitos. departamentos sí, hay departamentos que lo agarran entre 2 a 3 estudiantes, dependiendo de cuántos son, es el tamaño del departamento. Sí, ya conozco, pero no me convence. Sí, generalmente Bueno, son para 3 personas, ¿no? 3 cuartos, 2 cuartos. Bueno, ni modo. Vamos a ver qué es lo que viene posteriormente. Pero como James decía, debería ser para el siguiente año, ¿no? Ya estamos a octubre, noviembre, diciembre y debería hablarse ya para el siguiente, no este año. Bien, formalidades aduaneras para la importación. Esto ya hemos visto, hemos analizado algunos puntos, pero vamos a volverlos a tocar. Ya estamos en lo último, ¿no? Estamos a 5 hoy. No, 6, ¿no? Ya. Las formalidades aduaneras. ¿Qué se entiende por formalidades aduaneras? Las formalidades aduaneras son previas a la entrega de la mercancía, la entrega de la mercancía ante la administración aduanera, el ingreso y salida de los medios y unidades de transporte de uso comercial y el despacho aduanero. El cumplimiento de los requisitos esenciales desde el arribo de las mercancías en puertos de tránsito o desde la introducción a territorio aduanero nacional hasta el momento de su entrega a la administración aduanera de destino para la aplicación de un régimen aduanero.
Tomamos en cuenta que ya les he comentado que si analizamos los regímenes aduaneros, tenemos que empezar con el régimen de tránsito aduanero. Y este régimen de tránsito aduanero se da cuando se embarcan las mercancías en el país de origen o país de procedencia bajo un régimen. En este caso es el régimen de tránsito con destino, es decir, esas mercancías con destino a alguna administración aduanera o algún departamento o a Bolivia directamente, ¿verdad? Esto es para el ingreso a territorio aduanero nacional. Esto se da por medio de los ingresos de mercancías y medios de transportes por vías y rutas autorizadas por la aduana nacional, sometidas a control aduanero. Tomando en cuenta que los fletes principales, si hablamos de el medio marítimo, sería desde el país de origen o procedencia hasta Arica, en este caso, hemos hablado mucho, que es nuestro puerto de ingreso de las mercancías a más del 80 o 90% de todas las mercancías que llegan con destino a Bolivia, ¿verdad? Tomen en cuenta que no solamente para Arica, los buques no van a venir directamente, ¿ya? No van a venir directamente. Hay puertos secundarios donde se hacen la consolidación de mercancías que vienen hacia Chile o hacia Bolivia. Es decir, los buques descargan, pónganse en Miami, que generalmente es el puerto donde, el puerto de paso podría llamarse, si viene desde China se va hasta Miami, y en Miami se hace la descarga y se hace la selección de las mercancías que vienen con destino a Bolivia y a Chile, para que se tome un solo buque y ese buque tenga todos los contenedores de Chile y de Bolivia, ¿no? Porque si hablamos de que para en el puerto de Arica, es obviamente que viene carga consolidada a Chile y carga consolidada a Bolivia. Es por eso que está el TPA ya, el puerto de Arica, y está SPB. A SPB supuestamente se tendría que encargar de que toda la mercancía que viene con destino a Bolivia o a las administraciones aduaneras sean cargados o sean bajados, perdón, de los buques que estén en el puerto y sean cargados a los camiones con destino y que sus manifiestos internacionales de carga, sus MIC, sean asignados con destino a Bolivia. Tomen en cuenta que en el BL, en el Bill of Lading, en el documento marítimo, tiene que consignar con destino o con ruta a Bolivia. Si no tiene ese loguito, se queda esa mercancía en Chile. Es como si estuviera consignado hacia Chile. Los medios de transporte con mercancías extranjeras deben ingresar amparados en un manifiesto de carga, manifiesto internacional de carga, el TIF-DTA, el BL o el Arguay Bill, que es la guía aérea, ¿no? Son diferentes documentos. Esto es para vía terrestre, el MIC, Manifiesto Internacional de Carga, declaración DTA es, por si acaso, declaración de tránsito aduanero. El MIC-DTA, el TIF, que es el transporte internacional férreo, en algún caso, declaración de tránsito aduanero, el Bill of Lading, que es el documento marítimo, y el Airward Bill, que es la guía aérea, cuando es por vía aérea, ¿no? Y deben presentarlo ante la aduana de ingreso, en este caso. Las formalidades previas a la entrega de las mercancías. O mercancías, de esto ya hemos hablado, ¿no? Mercancías o mercadería. Ahorita les voy a preguntar, así que vayan acordándose. Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito ocurrido durante el tránsito aduanero, el transportador no pueda cumplir con la ruta o el plazo previsto, para la entrega de la mercancía, este hecho deberá ser notificado a la autoridad de aduana próxima en el término más breve posible. Si alguno de los transportes, en este caso vemos marítimo, en nuestro caso, hablemos más de Bolivia, ¿no? Más sería en nuestro caso el transporte terrestre. En el caso de que
suceda algún accidente, se tiene que avisar a la aduana más cercana. Si la aduana de destino es aduana Interior Santa Cruz y este hecho ocurre cerca a Cochabamba, entonces se tiene que ir a notificar o a avisar a la aduana más cercana, en este caso sería aduana Interior Cochabamba, ¿no? Para que ellos... Listen, Sí, listen, perdón que lo interrumpa. Jenny. Quería avisarle que por favor un rato me voy a salir de la clase porque voy a ir a mi casa ya. No me va a dar no tengo datos. Ya, Jennifer, ni modo. ¿Qué Ya, podemos? muchas gracias. Voy a disculpar. Le dicen una pregunta. Cuando Sí. pasa este tipo de accidentes que el camión se vuelca o alguna otra cosa, ¿qué pasa con la mercadería? Tengo entendido que la mercadería viene con seguro, viene asegurada, digamos, o no. Depende. Depende. Eso es lo que hemos hablado, ¿no? Generalmente a ver, para la aduana, este caso no le interesaría mucho, porque es deuda, es mercancía que aún no ha pagado sus tributos, ¿verdad? Pero toda la mercancía que se friega en este caso, pongámosle, ¿no? Como ven en este accidente, se tiene que hacer un transbordo a otro camión. Obviamente también eso se manifiesta en el Manifiesto Internacional de Carga, o si se escriben observaciones, ¿no? Se ha hecho el traspaso de la mercancía. Obviamente va a quedar mercancía dañada, ¿no? ¿La aduana tiene la culpa? No. El importador tampoco. Pero cuando llegue toda esa mercancía, si hay un faltante o sobrante, obviamente se va a ver que ha habido un accidente, etcétera, ya, y se va a contar lo que llegue a recinto aduanero. Pero el importador, ¿qué tiene que hacer? Hacer una carta y decir a la aduana que van a pagar el 100% de las mercancías que estaban declaradas en la factura. 100%. ¿Ya? Ahora me voy a tu pregunta. Lamentablemente nuestros importadores, lamentablemente por la situación de un poco de defraudación hacia la aduana nacional, no contratan seguro, porque el seguro les pide la factura original para que puedan asegurar sobre el valor real de la mercancía. Y como la mayor parte de las mercancías viene de China y a los chinos le dices, vos compras mercancía en $50,000 y le dices, pómelo $10,000 o $15,000, los chinos te lo ponen, o vos te inventas una factura y lo haces, ¿sí? Entonces no toman seguro. Ahora, si ocurre este hecho, pierdes esta mercancía, sí, el importador. ¿Por qué? Por no tomar el seguro. ¿Ok? Entonces no es obligatorio tomar el seguro. Pero la aduana, igual para la cuestión de liquidación, vas a pagar toda la mercancía, aunque se haya fregado, y te van a aplicar el 2% del seguro. Eso lo vamos a ver en liquidación, ¿ya? Lo vamos a ver en liquidación. ¿Sí? Porque en liquidación se ve, si no tiene seguro, se aplica el 2% sobre el valor FOB de la mercancía. Y cuando llegue la mercancía, porque has hecho un transbordo y se ha quedado, ponte en la mitad de que ya no sirve porque se ha fregado, o ya no tiene, ¿cómo se llama? Ya no va a tener uso, digamos, esa mercancía, el importador tiene que pagar el 100% a la aduana los tributos. ¿Ok? Entonces, eso tiene que tener cuidado. No es que si no tiene seguro, bueno, el seguro de la aduana no tiene nada que ver. Si no tiene seguro, pierdes la mercancía. Así de fácil. ¿No? Pierdes la mercancía. Ok, Lisa. Formalidades aduaneras previas a la entrega. Notificar a la aduana más cercana cuando el transportista no pueda cumplir el plazo y la ruta asignada. Solo proceder al transbordo de mercancías por causas de fuerza mayor, en este caso algún accidente, ¿no? O que tu camión se haya quedado parado, que ya no sirva, ahí se puede hacer un transbordo o un cambio de tracto camión. Generalmente solo al tracto camión se le cambia, ¿cómo se llama? Solo se le cambia de cabeza, ¿no? Que es el tracto camión. Porque lo demás es jalado, la chata y todo eso es jalado por otro tracto camión.
Eso se engancha, ¿qué se llama? ¿Alguien que conozca? Ese es su nombre. Es al tornamesa. Se llama tornamesa. A ese tornamesa del tractocamión se le engancha la chata y el contenedor, y obviamente en el manifiesto internacional de carga se pone que por fuerza mayor se está utilizando otra placa de otro tractocamión. Obviamente que tiene que estar igual registrado ante la aduana nacional, tiene que ser transporte internacional de carga. ¿Ya? Registro del manifiesto internacional de carga en puertos de tránsito en el exterior, ingreso de vuelos charter bajo garantías, ¿no? Eso se tiene que anunciar siempre a la aduana nacional. Hay vuelos charters también que llegan bajo garantías por ciertas mercancías. Todas las mercancías que generalmente han llegado para el COVID-19 han sido en vuelos charter, ¿no? En vuelos ya programados o pagados, que no son vuelos netamente del carguero, ¿ya? Y hablando de que el transportista no puede cumplir el plazo y la ruta asignada, también esto se ve mucho en la situación de nuestra idiosincrasia de lo que mismo que estamos hablando, ¿no? Cuando ingresas a una aduana de partida, en este caso de ingreso o de frontera, ahí te asignan ruta y plazo, ¿no? Las rutas tienen que ser por carreteras autorizadas, generalmente son por todas las carreteras bioceánicas que utilizamos, ¿no? Las carreteras principales que utilizamos, ¿sí? Tienes que seguir esa ruta. Si te pillan en otra ruta, aunque tengas documentación, es decir, si te encuentra la unidad de control operativo e investigación o los militares que ahora se están encargando de la lucha contra el contrabando, te comisan la mercancía porque no estás por una ruta autorizada. Ahora, hablando del plazo, ¿no? Hablan de ruta y plazo. La ruta ya se conoce, por dónde tienen que venir los transportistas. El plazo también te da un plazo, ¿sí? Plazos asignados hay desde Tambo Quemado hasta Aduana Interior Cochabamba, por ejemplo, de 1 día y medio máximo. Aduana Interior Santa Cruz, de 2 días, ¿no? Si no llegas en ese plazo, ¿sí? Tienes que notificar a la aduana más cercana por qué, qué es lo que ha pasado. Y generalmente para no cumplir los plazos es porque o ha habido bloqueos dentro del camino, generalmente en Cochabamba o en La Paz. En algún caso se derrumba el sillar, que es el único ingreso que tenemos, obviamente por la carretera principal hacia Santa Cruz, ¿no? Si se derrumba el sillar, vas a tener que esperar y no vas a cumplir los plazos, pero tienes que avisar a la aduana más cercana cuando esto ocurre. ¿Ok? Entonces, todo esto se tiene que avisar. Y en este caso, si se dan cuenta, es el transportista el encargado. Ahora, si ustedes trabajan en una agencia o trabajan como operadores de comercio y no en una transportadora, tienen que decirles, revisen la mercancía, vean los plazos, vean las carpas, vean si no les han cortado la carpa, si han querido robarles, porque después vamos a tener inconvenientes. Cuando llega un camión encarpado, obviamente con sus alambres y tienen precintos, cuando ha habido un corte de precintos o un intento de violación de precintos o le han cortado la carpa y han sacado mercancía, eso se llama sustracción de prenda aduanera. Es por eso que se tiene que avisar primero cuando hay este corte de carpas a la policía, porque es robo, ¿verdad? Y la aduana te va a agarrar y lo va a detener el camión y le va a iniciar un proceso al transportista, porque no ha avisado. Ahora, si tiene todos los documentos, igual le va a iniciar el proceso, pero él tiene justificativo de decir, cuando me di cuenta, avisé a tránsito, avisé a la policía y avisé a la aduana más cercana. Sí, de acuerdo a normativa, aquí estoy presentando mi documentación. ¿Ya? Entonces sale de todo ese proceso porque es proceso penal. El proceso penal es por sustracción de prenda aduanera, ¿no? Y saben ustedes ahora que la prenda aduanera es la mercancía que es de la aduana nacional hasta que se paguen los tributos o impuestos que corresponden. Mientras tanto, ¿sí?
sigue intuición de la aduana nacional. Es como si fuera dueña de la mercancía, la aduana nacional. La entrega de mercancías ante la administración aduanera. Toda mercancía que ingrese a territorio aduanero debe ser entregada a la administración aduanera o a depósitos aduaneros autorizados. Las mercancías serán recibidas según marcas y números registrados en sus embalajes, debiéndose verificar su peso y cantidad en momento y lugar de la recepción. El artículo 60 de la Ley General de Aduanas y el artículo 82 del reglamento. Las mercancías serán entregadas a los almacenes de zonas francas nacionales solo en el caso de que el manifiesto internacional de carga y declaración de tránsito aduanero estén destinadas a dichas zonas francas y consignadas a un usuario de las mismas. Esto para conocimiento, pero ya he mencionado de que no hay zonas francas comerciales donde generalmente se hacían estos pasos. Ahora, si hablamos de la entrega de mercancías ante la administración aduanera, tomemos en cuenta que la administración aduanera ya no se hace cargo de los depósitos aduaneros, ¿ya? La administración aduanera o la aduana nacional da en concesión a estos depósitos aduaneros autorizados para que ellos sean los que verifiquen el peso, cantidades, embalajes, números, recibos, todo de las cargas que llegan justamente a estos depósitos aduaneros autorizados. Si hablamos de depósitos aduaneros autorizados, estamos hablando del DAP, depósitos aduaneros bolivianos, que es del Estado, y estamos hablando de ALBO, que es almacenes bolivianos, que es privado. En este momento, en Santa Cruz, por ejemplo, Aduana Interior Santa Cruz es manejado por depósitos aduaneros, perdón, por almacenes aduaneros, almacenes bolivianos, perdón, que tiene concesión con la aduana nacional. Hace 2 años se ha incrementado el tiempo de concesión a 5 años, es decir, ya les queda como 2 años más para que ALBO sea concesionario de depósitos de Aduana Interior Santa Cruz, Aduana Zona Franca Wiener, Zona Franca, perdón, ya no es Zona Franca, Zona Franca Industrial Warnes, perdón, Warnes, que está a cargo ahora de la Administración de Aduana Interior, ¿sí? En algunas administraciones aduaneras, como Aeropuerto, por ejemplo, en Aeropuerto trabajan los dos concesionarios. Trabaja tanto el DAP como ALBO. DAP se encarga de ciertas mercancías que llegan de ciertos países o dependiendo del importador, ¿sí? Si quiere que llegue a depósitos aduaneros, ellos dicen que, bueno, lo reciba ALBO o lo reciba DAP, que son los depósitos aduaneros autorizados, ¿no? Entonces, en aeropuertos se tiene a los dos, tanto el privado como el del Estado, ¿ya? Y ahí ellos son los que en un tránsito aduanero reciben la mercancía y revisan toda la mercancía mediante códigos, cantidades, etcétera, y emiten el parte de recepción. El parte de recepción es el único documento que certifica el cierre del tránsito aduanero. Como se dan cuenta, estamos viendo regímenes aduaneros de tránsito y depósito, ¿sí? Y cuando ya está en depósito, se puede ya hablar de un régimen de importación a consumo, de admisión temporal, de alguno de los regímenes a los que se va a ingresar la mercancía a territorio nacional, ¿sí? Puede que ingrese como importación a consumo totalmente o una admisión temporal por un tiempo determinado para hacer un trabajo, para una muestra y después se tendría que ir. Ya, eso lo vamos a ver en el régimen también. Los medios de transporte con mercancía extranjera deben ingresar amparados en un manifiesto de carga, en un documento, ¿no? Bajo un documento, el Manifiesto Internacional de Carga, de Declaración de Tránsito Aduanero, que es el MICDTA,
que es para transporte terrestre, el TIF-DTA, que es el transporte internacional férreo, declaración de tránsito aduanero, que es para transporte férreo, el BL, Bill of Lading, que generalmente es aplicado para el primer medio de transporte, el transporte principal, que es para la vía marítima, el IWAR Bill, que es la guía aérea, cuando es por transporte aéreo, ¿no? Y deben presentarlo ante la aduana de ingreso. Ingreso o salida de los medios y unidades de transporte de uso comercial. ¿Sí? Estos son los medios y unidades. Los medios y unidades de transporte deben ser presentados y sometidos al control de la administración aduanera dentro de los plazos que se señalen. Que señalen las autoridades aduaneras. Dichos plazos deberán constar en el manifiesto de cargo y el documento de embarque correspondiente, ¿no? Todos tienen que tener, en realidad, las rutas y plazos, excepto el BL, el Bill of Lading. Sí tiene que, eso ya es parte del primer medio de transporte, del transporte principal, hasta que llegue a Arica. Eso no nos interesa mucho como administración aduanera. ¿Por qué? Porque puede que tarde más de lo debido, pero eso ya se encarga de hacer los cobros directo esta naviera en este caso, ¿no? Esta naviera. Pero en realidad los retrasos y todo eso no dependen de mucho del importador ni del transportista terrestre, sino de la naviera, del carguío en los diferentes puertos, cuando baja mercancía que no corresponde al país. Entonces los tiempos dependen mucho de la travesía, ¿no? En la misma travesía puede haber, no sé, algún maremoto, tsunami, etcétera, que hacen que este buque pueda permanecer en un puerto X hasta que pase todo este oleaje y todo eso, ¿verdad? Ya tenemos que ver nosotros rutas y plazos cuando ingresan las mercancías por fronteras, generalmente ni en la vía aérea, ¿no? Porque en vía aérea solamente llega el carguero 2 o 3 veces a la semana a aeropuertos y toda su mercancía baja inmediatamente. Inmediatamente es repartida a los diferentes depósitos que son DAP y algo para que se emita el parte de recepción. No hay ningún problema. En el que sí tenemos inconvenientes, no inconvenientes, sino tenemos mayor control, es en el documento del Manifiesto Internacional de Carga, porque entra por una frontera, siempre y cuando no se haga despacho en frontera, obviamente, ¿no? Si se hace despacho en frontera, ya está nacionalizada la mercancía y no hay ningún inconveniente. Pero cuando no, y tiene que llegar a una administración interior, en el Manifiesto Internacional de Carga le pone la ruta y plazo, y hemos comentado que de acuerdo a los inconvenientes que tengan el trayecto, se tiene que informar a la administración aduanera más cercana respecto a algún avería, choque, no sé, daño del tractocamión, ¿no? Intento de robo, etcétera. Todo eso se va viendo en el transcurso de carretera y eso lo tiene que ver el transportista. Es por eso que ustedes también, si están en alguna agencia, a su importador, es decir, para que se gane más confianza, ¿no? Decirle al importador, si ustedes no contratan a la empresa de transporte, señor, por favor, indíquele a su transportista que siempre esté en cuidado de verificar y de que si hay algún acontecimiento, anuncie a la administración aduanera más cercana, y si hay un intento de robo, que revisen los cables, que revisen los precintos. Si ha habido algún momento de que alguien ha querido cortar los precintos, avisen, porque van a entrar a un proceso penal y eso va a ser problemático para ustedes en su despacho aduanero, ¿sí? Para eso están aprendiendo ustedes. Ingreso y salida de los medios y unidades de transporte de uso comercial. Ingreso de vehículos destinados a la ingresados por sus propios medios. Estos términos no los conozco. A ver, vamos a ver. Por sus propios medios, sí. Entre 2 y 20 toneladas. El Manifiesto Internacional
de carga y autorización mediante resolución administrativa expresa de la Administración Aduanera. Generalmente los camiones no vienen en en otros camiones, vienen por sus propios medios, los tractocamiones. ¿Es mercancía? Sí es mercancía, pero viene por sus propios medios, ¿no? Entonces, estos son los requisitos que tienen que tener para el ingreso de mercancías por sus propios medios. Superior a 20 toneladas, el manifiesto internacional de carga y carta aporte. Tienen que estar con el manifiesto y carta aporte. Carta aporte es un documento soporte también que es parte del manifiesto internacional de carga, pero esta carta aporte es realizada por la empresa de transporte, generalmente. Y el manifiesto internacional de carga por el chofer, pero que lo hace en el sistema de la aduana nacional, ¿no? Ahora es en el SUMA, en el Sistema Único de Modernización Aduanera. Esto suscrito por el transportador internacional autorizado por el consignatario. Inferior a 12 toneladas, excepcional por la aduana nacional, que va a emitir una resolución administrativa expresa autorizando el ingreso, debiendo existir causas debidamente justificadas que se deben cumplir los requisitos del inciso A, de este inciso, ¿no? Entonces, las resoluciones administrativas que emitan la aduana nacional son para la autorización de que estos camiones, o de estos, claro, tractocamiones generalmente, o vehículos con más de 12 o 20 toneladas, o superior a 20 toneladas, o inferior a 12 toneladas, que ya son más pequeños, que generalmente no autorizan, vengan por sus propios medios, de acuerdo a una resolución administrativa que emite la aduana nacional excepcionalmente. Generalmente a los tractocamiones les dan toda la prioridad porque son herramientas de trabajo para las empresas de transporte. Requisitos legales para efectuar operaciones de importación en Bolivia. Tenemos que empadronarnos como importadores dentro del portal SUMA, Sistema Único de Modernización Aduanera, ¿no? Este procedimiento es sin costo y tiene una duración de 48 horas, indispensable para efectuar procedimientos de importación en Bolivia. Tomemos en cuenta que toda la normativa viene con días, fechas, pero sabemos que somos muy burocráticos, ¿no? Generalmente no se cumplen estas fechas o este tiempo que está dentro del procedimiento. Pero para eso también estamos aprendiendo, porque la normativa indica esto. Y si no se cumple, un funcionario de uso de la unidad de servicio a operadores que tiene que empadronar a los importadores no cumple con este requisito, se les puede iniciar un proceso o se los puede denunciar por incumplimiento de deberes, ¿ya? Pero ahora el empadronamiento es tan fácil que lo hace cada importador, cada transportista, cada operador de comercio dentro del portal SUMA, ¿no? Dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera que hemos analizado. Lo vamos a ver en la página de la Aduana Nacional, está el portal SUMA. Si quieren navegar, ahí están todos los operadores de comercio exterior, los OCE ahora se les llama. Estas modalidades de empadronamiento pueden ser presenciales o no presenciales. Generalmente ahora se hace no presencial, ¿no? La modalidad no presencial, personas que realizan operaciones de importación de manera ocasional o no habitual con carnet de identidad o NID. Y las operaciones permitidas son destinos aduaneros especiales, regímenes de viajero, courier, de menor cuantía hasta $4,000 anuales, y el régimen de capital hasta 2 veces su capital. Tomemos en cuenta que esta modalidad no presencial serían para importadores no habituales. ¿Qué quiere decir no habituales? Que no están dentro de importaciones cotidianas, mensuales, pero que se les da se le da cierto tipo de operaciones permitidas. ¿Sí? Si se registran como personas o importadores no habituales o en la modalidad no presencial, solo puedes hacer operaciones como el régimen de viajeros o courier cuando tienes
un ingreso de mercancía y tienes que declarar cuando viajas. A eso se llama régimen de viajeros. Vamos a ver si es que está dentro del programa el régimen de viajeros, ¿no? Que es un régimen especial. Esto lo hemos hablado al principio referente a los problemas que ha habido en aeropuertos, justamente a los viajeros que llegaban y les empezaban a revisar todas las maletas, ¿verdad? Entonces, si tú tienes para declarar alguna mercancía que estás trayendo que no es de uso o consumo personal, sí tienes que registrarte como en la modalidad no presencial como importador no habitual. Si tienes algún envío courier que te haya enviado y que ninguno pasa de los $2,000, puedes hacerlo como importador no habitual. O estos despachos de menor cuantía que puedes hacer una vez cada 2 semanas, pero que no sobrepasen los $4,000 anuales. Es decir, puedes hacer despachos de menor cuantía cada mes, por ejemplo, pónganse, a veces en cuestión courier se traen, no sé, audífonos, lentes, gafas y todo bueno, pueden para hacer negocio o no, eso ya no interesa, ¿no? Pero haces estos despachos de menor cuantía y la sumatoria en un año no tiene que sobrepasar los $4,000, ¿sí? Para que solo te inscribas con carnet de identidad o con NIT solamente, ¿sí? Pero sin empadronarte ante la aduana nacional, ¿dejo entender? Entonces, si es que pasas los $4,000 anuales, ya tendrías que registrarte como operador habitual. Y eso ya es ya más burocrático porque tienes que, fuera de sacar tu NIT, tienes que registrarte ante Fundempresa, tienes que tener tu registro, estados financieros, y tienes que registrarte ante la aduana nacional como importador habitual. Requisitos legales para efectuar operaciones de importación en Bolivia. Importación de vehículos sin fines comerciales, un vehículo cada 2 años. Si Dieguito quiere traerse un vehículo, no lo van a molestar porque va a ser un importador no habitual. Se está trayendo un solo vehículo, no necesita más, pero cada 2 años puede traerse un vehículo. Antes estaba Toyosa, me acuerdo que ha reclamado este aspecto porque mucha gente se traía vehículos Toyota de Estados Unidos, obviamente que eran de menor precio de los que vendía Toyosa, y ellos querían ser exclusivos. Pero tomen en cuenta que en Bolivia no hay la exclusividad, no hay monopolio, ¿sí? Quien sea puede traerse lo que sea, a no ser que tengas una, ¿cómo se llama? Una franquicia ya para ciertas personas, pero esto ya es en el aspecto interno, ¿verdad? Ya hay una franquicia para McDonald's, por ejemplo, ¿no? Para Burger King. Bueno, ya McDonald's se ha ido de Bolivia, ¿no? Tenemos la franquicia para estos de los cafés, ¿cómo se llama? Se me fue. Starbucks. Los Starbucks, exactamente. Los Starbucks, los pollos Tío Rico, ¿qué son? ¿El pollo solar? No. KFC. KFC. Pollo solar. No, pollo solar es boliviano. Esas son franquicias donde ninguno puede abrir una fábrica, o perdón, un establecimiento con ese nombre, ¿no? Ya tienen su franquicia. Pero si hablamos de requisitos legales para la importación de vehículos, una persona sí lo puede hacer un vehículo cada 2 años, independientemente, ¿no? Como importador no habitual. Importaciones de implantes, aparatos o equipos ortopédicos para discapacitados. Requisitos, cédula de identidad, NIT biométrico de persona natural, el régimen general o simplificado y el registro no requiere la presencia física del interesado ante la aduana nacional. ¿Por qué estos requisitos? Porque estos implantes y aparatos de equipos ortopédicos obviamente es de necesidad, ¿no? Para un familiar o para uno mismo, en este caso.
En la modalidad presencial, las personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales, que realicen operaciones de importación y estén formalmente inscritas bajo el Servicio de Impuestos Nacionales, que ya no es Servicio de Impuestos Nacionales, solamente es Impuestos Nacionales, ¿verdad? Certificado de inscripción al padrón biométrico digital de Impuestos Nacionales, cédula de identidad nacional extranjera, matrícula. Por eso que ya es modalidad presencial y está sujeta a el registro ante la aduana nacional, pero los requisitos internos también le exigen la matrícula de comercio, otorgada por Funda Empresa, y el testimonio de poder del representante legal en caso de corresponder. ¿Ya? Aquí vamos a quedar por hoy. ¿Llegó Milenka a su casa? Negativo. Negativo, Milenka. A ver qué... acaba de llegar esta noticia. México, exportaciones a Estados Unidos caen a nivel no visto en los últimos 15 meses. Exportaciones a Estados de México. ¿Sabían que México, fuera de las normas de origen que hemos visto, autocertificación, es el mayor país que hace maquila, que hace que toda su mercancía puede salir Made in México solamente por el hecho de unir piezas? ¿Sí? ¿Sabían eso? México participó con 13.1% del total de importaciones de productos al mercado de Estados Unidos en agosto, su menor nivel en los últimos 15 meses, informó la oficial del censo. Se trata de la menor porción desde que en mayo de 2020 esa cuota de mercado se desplomó a 9.1% por el cierre masivo de fábricas obligado por la pandemia COVID-19. Según el economista, las exportaciones mexicanas a ese destino fueron de 32.88 millones de dólares, lo que representó un alza interanual del 7.8%. Si bien México se colocó como el segundo socio comercial de Estados Unidos en agosto, por debajo de Canadá, se mantuvo como su primer socio en el acumulado de enero de agosto del 2021. Entre los factores que han afectado a las exportaciones mexicanas está la carestia de chips, semiconductores, sobre todo para la industria automotriz. Aquí se utiliza harto la maquila. La automotriz es de lo que hemos visto, ¿no? Dentro de, si llega a México un chasis, llega el motor, llega las llantas, como hemos visto en normas de origen, lo único que hace México es unir las piezas y sale Made in México. ¿Sí? Eso se llama maquila. Y los bloques en las vías ferroviarias que han reducido la capacidad logística de México, además de otros desafíos globales como el encarecimiento del transporte internacional y la insuficiencia de contenedores ligada a una reducción del personal en los puertos debido a la pandemia. La importación de mercancías de Estados Unidos desde todos los orígenes del mundo sumaron 245 millones de dólares en agosto del año actual, un incremento del 20.9% anual, mientras que los embarques de China en esa dirección subieron 5.4% a 42 millones de dólares. Los envíos de Canadá avanzaron 30.8% a 31 millones de dólares. En agosto, la participación de México en el total del comercio exterior de Estados Unidos, exportaciones más importaciones, fue de 14.3%, la más baja en los últimos 8 meses, perdón. ¿Sí? Aquí tomen en cuenta, ¿no?, lo que hemos hablado, ¿no?, lo más leído. Hemos visto el comercio internacional. ¿Cuál es la diferencia entre comercio internacional y comercio exterior? Aquí estamos hablando del comercio exterior de Estados Unidos. México, Estados Unidos, ambos países. ¿Y de qué hablamos? De exportaciones e importaciones. Muy bien. Para que tomen en cuenta.
De acuerdo con el Departamento de Estado, las relaciones de Estados Unidos con México son sólidas y vitales. Los países comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros con 55 puertos de entrada terrestres activos. Asimismo, la relación entre los dos tiene un impacto directo en la vida y los medios de subsistencia de millones de estadounidenses, ya sea que el tema sea del comercio y el desarrollo económico o el intercambio educativo, la seguridad ciudadana, el control de drogas, la migración, la trata de personas, el espíritu empresarial, la innovación, la protección del medio ambiente, el cambio climático o salud pública. Tomen en cuenta o veamos dentro de los 3.000 kilómetros que tienen como frontera, tienen 55 puntos de entrada terrestres activos. Con Chile tenemos 2. Con Perú tenemos 1, ¿verdad? Con Brasil tenemos 3. Con Argentina tenemos 2. Pero puntos de entrada, obviamente, con manejo de la aduana nacional. Por ello, el alcance de las relaciones entre Estados Unidos y México es amplio y va más allá de las relaciones diplomáticas y oficiales. Abarca amplios vínculos comerciales, culturales, educativos. El comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con México ascendió a un total estimado de 577.300 millones de dólares en 2022. Se dan cuenta, solo una comparación con las potencias, que México también es una potencia a nivel internacional, como todos esos aspectos, que no está hablando de política, son muy importantes para el comercio exterior, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí dentro de Bolivia. Vemos de lo malo, ¿no? Joyas, cambas, chapacos, cochabambinos, James y todo eso. Vemos en nuestro aspecto, en nuestro aspecto nacional, que influyen, sí, influyen, ¿no? Pero es por eso que también se tiene que analizar desde el punto de vista, si hablamos ahora de una metrópoli, que es metrópoli ya Santa Cruz, ¿no? Es una metrópoli. Si hablamos de importar algo de alguno de los países, tenemos que ver cuál es la idiosincrasia también de nuestra gente, ¿no? Cultura, situación económica, una estadística de niños, adolescentes, personas adultas, mayores. ¿Qué vamos a traer? ¿Se dan cuenta? Que no es solamente traer por traer cualquier cosa, tenemos que analizar todo esto para ver si nuestros productos van a ingresar o no dentro del mercado de esta metrópoli que se llama ahora Santa Cruz, o en alguno de los otros departamentos con los que podamos tener o querramos tal vez importar para esos departamentos, ¿no? Y el análisis se ve respecto a todo eso, ¿no? Cultura, edad y todo eso. Lo que Estados Unidos y México ven. No están hablando mucho de política, pero en la política sí van a hablar, porque va a influenciar en la frontera que tiene México con Estados Unidos respecto a cualquier cambio. Y sabemos que el cambio migratorio, la pared claro, la pared que ha querido poner Trump para que no entren los migrantes. Me gusta esa canción de Ricardo Arjona también ¿no? ¿Han escuchado? Justamente ¿qué se llama? De las fronteras, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Entonces, todo eso repercute ante el comercio exterior o el comercio internacional, porque el comercio exterior estamos hablando de Estados Unidos, México, pero a nivel comercio internacional también repercute, ¿sí? Las mismas importaciones y exportaciones que están dentro de esos países. Muy bien, Milenka, ¿se encuentra Milenka? Hola, Milenka. Milenka. Nada. ¿Le ponemos falta a Milenka? Sí, pues no. No está. No. Jennifer estuvo, media falta. Sebastián. Pidió permiso, Sebastián. Diego. Está Diego. Pablo, Sebastián.
Aquí estoy, dicen. Está. Ahí está. James, Ronnie James. ¿James o James? James es como James, el jugador James. de Colombia. Sí, de Colón James Rodríguez, sí. Nada más me dicen James, creo. Claro, Es un nombre sí que no era muy conocido. James es como leyendo. Bueno, pero es en inglés. ¿Qué significa James? Jaime. Bueno, no, significa Santiago en la Biblia. No sé, mi papá me ha puesto nombres bíblicos. James Santiago. Ronnie significa canto de alabanza o canto de gloria y James es pues el libro en inglés de la Biblia, Santiago. Muy bien. Sí, la verdad antes ponían, bueno, los papás, ¿no? Nombres bíblicos o nombres del, ¿qué se llama? Calendario. Había un calendario donde, Bristol creo que era, ¿no? Calendario Sí. Bristol. La verdad, por una canción creo que me han puesto Ronnie. Una canción famosa en los años 90, creo. No sé. Enamorado andaba tu papá. Yo creo. Es un nombre de fe. Ok, Pero muy bien, entonces. Ok, nos vemos mañana, señores. Misma hora, mismo canal. Le tocaba a Milenka, mañana a Jennifer. A ver si se acuerda. Voy a tomar en cuenta, pero. Nos vemos mañana. Que descansen, señores. ¿Alguna Perfecto, consulta? dicen. ¿O todo Hasta está luego, ok? licenciado. ¿Todo ok hasta el momento? Sí, dicen. Entonces mañana. Si tienen alguna consulta, mañana. Perfecto, dicen. Hasta mañana. Mañana, que estén bien.